Muy gustoso de participar en este Congreso Internacional. Hoy les quiero compartir un tema relacionado a lo que es un modelo educativo tecnológico, impactos y tendencias post-pandemia. Ahí pueden ver el equipo que forma parte de esta investigación y a continuación, bueno, un poco de lo que sería ya la parte de la presentación, ¿no? Bueno, primero que todo, todos sabemos que los sistemas educativos ya se vieron obligados a transformar sus procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptarse al uso de las tecnologías de información y la comunicación, prácticamente de la noche a la mañana, ¿sí? Obligados, en este caso, porque fue un cambio de facto y este cambio pues se fue aprendiendo. Esto en función de la pandemia. Los modelos educativos han evolucionado a lo largo del tiempo, desde el tradicional, el conocitivista, el constructivista, el conectivista, que hoy en día pues es algo que se habla muchísimo, y este último es lo que de alguna forma pues ha motivado a la generación o a la propuesta de un modelo educativo tecnológico, ¿sí? Algo muy básico para tener claro, para lo que serían la definición de modelos. Y tenemos algunos autores importantes, ¿no? Kuhn, Medina, Ortiz, que básicamente nos dicen que un modelo es la elaboración conceptual explícita de la realidad, en este caso la realidad que nosotros nos enfrentamos durante la pandemia y post pandemia, ¿no? Mediante la selección óptima de elementos básicos de la misma, es decir, del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. Y por supuesto, descubriendo la interacción que existe entre sus elementos. También nos comentan que es importante destacar que estos elementos que conforman un modelo como tal deben estar relacionados entre sí e interactuar con el entorno de tal forma que los individuos lo adopten como un patrón social dentro de la zona de influencia. Para ser muy concreto, todo modelo debe estar contextualizado a la época actual, como en este caso que nosotros estamos viviendo. Un poquito de evolución de los modelos educativos. Creo que todos conocemos el tradicional, el conceptivista, el constructivista y hoy en día lo que es el conectivista, donde de alguna forma este proceso evolutivo de lo que se centra un poco el trabajo de investigación, me voy a quedar con el último, en donde ya la tecnología es la que permite recibir información y luego de ello nos ayuda a ordenarla, a analizarla, almacenarla, dosificarla para utilizarla en el momento adecuado ante situaciones problemáticas, ¿sí? Que es justamente uno de los que se toma en este modelo tecnológico, en la propuesta que se tiene. Ya entrándonos de manera concreta a lo que las características que tendría un modelo conectivista, pues bueno, todos sabemos que dentro de ello el conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje de la era digital en que nos encontramos, y en este caso pues el máximo referente es Siemens. ¿Qué es lo que se busca en esta propuesta? Pues bueno, construir un modelo pedagógico dialogante basado en el conectivismo como eje central, ¿sí? Un modelo dialogante, como el término lo dice, no que vaya pues en doble flujo. Es importante también tener en cuenta la combinación de tendencias, ¿no? En estas tendencias que conocemos es la tecnológica, la espontánea y la investigativa, que tienen que ir de la mano. Es decir, que la parte tecnológica pues, tiene que estar apoyado justamente en eso, ¿no? En esa espontaneidad y en esa parte investigativa que dentro de un modelo educativo no puede faltar. ¿Esto por qué? Porque se asume que no existe un modelo puro y único, sino la combinación de características de varios modelos, pero lógicamente que uno predomina sobre los demás. Y en este caso sería el modelo tecnológico, apoyándonos de la tecnología de la información y comunicación. Un poquito de cómo serían estas características, ¿no? Bueno, en este caso, la incorporación de este modelo pues va a permitir diversificar otras alternativas de estudio a través de las diferentes modalidades que creo que hoy en día pues todos las conocemos, ¿no? Learning, M-Learning. Cada una tiene sus propias características en función, por supuesto, de lo que implica no solo el modelo, sino las propias asignaturas. Pero sí es importante hacernos una pregunta.
para poder implementar un modelo de esta naturaleza, un modelo tecnológico. Contamos con una infraestructura tecnológica apropiada para un modelo tecnológico. Bueno, primero que todo, tener presente que los recursos tangibles, que en este caso corresponde a los equipos tecnológicos de última generación, como computadoras y dispositivos para uso educativo. Y por otro lado, tenemos esos recursos intangibles, ¿no? En este caso incluye los sistemas operativos, las plataformas virtuales, Internet, entre otros. Entonces, básicamente, se centra en que debemos tener claro para poder plantearnos un modelo tecnológico que hoy en día es muy necesario y es una tendencia a la que muchas instituciones de educación superior, sobre todo, estamos centrándonos ahí. Es importante tener claro, por un lado, los recursos tangibles y, lógicamente, los recursos intangibles. Algo muy importante de esto, dentro de este modelo tecnológico es las competencias digitales, ¿sí? Estas competencias digitales conocemos que desde DICOM, que básicamente se lo viene manejando desde en Europa, donde nace prácticamente, habla de 5 dimensiones importantes, ¿no? Por un lado, lo que es información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Las 2 primeras dimensiones, me atrevo a decir que es donde más se ha avanzado en estos últimos años, sobre todo en la búsqueda de organizar información, la parte de interacción, la parte de participación. Ya en la parte de creación de contenidos es donde ya empieza también a ver, sí, hay avances, pero aún falta muchísimo, porque esta creación de contenidos, que sea algo un poquito más multimedia, es donde todavía falta mucho por avanzar. Ya lo que tiene que ver con seguridad y resolución de problemas realmente no se ha avanzado mucho, porque como digo, de alguna forma estas competencias digitales, si bien es lo que todo profesional debería conocer hoy en día, aún falta mucho trabajar en lo que es creación de contenidos, seguridad y resolución. Que por un lado, la creación de contenidos, gracias a algunas aplicaciones que permiten y que ayudan a hacerlo de una manera muy rápida, se está encaminando, pero aún falta. Dentro de la metodología, vemos por ahí que se trabajó con un diseño mixto, que fue documental y de campo. Se realizó un análisis de contenidos y se aplicó encuestas a 5 expertos que conocen mucho sobre el tema. Y lógicamente se manejó ya lo que son con esta información, la discusión de resultados y las conclusiones. ¿Qué podemos ver dentro de resultados? Bueno, primero, que existe desconocimiento de herramientas y aplicaciones para crear, editar y diseñar todo tipo de contenidos, entre ellos gráficos, trípticos, contenidos audiovisuales. De igual forma, el dominio de programas para crear bases de datos. También vimos que hay debilidades en la utilización para desarrollar actividades básicas inherentes al proceso de enseñanza de aprendizaje virtual en función de las plataformas diseñadas para el efecto, lo cual deriva en un nivel de competencias digitales bajo. Dentro de las políticas públicas en el ámbito educativo, sabemos que estas juegan un rol muy importante para fortalecer las modalidades de estudio apoyada por convergencia de medios tecnológicos, ¿sí? Acá en Ecuador, por ejemplo, se reconocían 5 modalidades de estudio. A raíz de la pandemia se incrementó una más, 6. Entonces, esta última que se implementa es la modalidad híbrida, que por ejemplo no estaba reglamentada. Y justo en la época de pandemia se incrementa. Entonces, por ejemplo, aquí hay de cómo las políticas públicas inciden mucho en estas modalidades de estudio. Dentro de este proceso, para poder llevar a un modelo tecnológico, modelo educativo tecnológico, es importante también no solo, bueno, por un lado la reglamentación, por un lado manejar o tener competencias digitales, pero también esto tiene que estar canalizado como todo producto y servicio, que en este caso la educación, al ser un servicio, que se pueda también estandarizar estos procesos educativos a través de algunas normas técnicas, ¿sí? Que deben ser de alguna forma un referente a cumplir. En este caso tenemos la norma ISO-IEC, que sería la 19.796-1, igual la otra norma del mismo nombre,
pero en este caso sería la 19.796-3. Y tenemos la norma UNE, que en este caso es una norma española, que también están, estas tres normas de manera específica, están enfocadas netamente a lo que sería toda la parte educativa desde ámbitos tecnológicos. Así que es muy, muy importante. Y ya como para ir cerrando, tenemos que la estructura de un modelo tecnológico debe ser construido de tal forma que permita medir la calidad de la educación. En este caso, educación virtual, que debe en este caso estar sujeto al cumplimiento de normas técnicas estandarizadas y a la base legal vigente. Tiene que ir esto de la mano, sumado a la infraestructura tecnológica instalada que tenga una institución, el modelo pedagógico, un modelo comunicacional, entrando al modelo dialogante que les había comentado, y por supuesto competencias digitales de los actores que intervienen en el proceso educativo, específicamente docentes y estudiantes. Y aquí quiero hacer también énfasis a que, si bien es cierto, los chicos que hoy pues se pueden denominar millennials, conocen mucho de tecnología, pero algo que es muy común, que si lo hemos notado, de pronto ya en la parte de manejar herramientas un poco más tal vez educativas, un poco más formales, sí hay cierta debilidad en los chicos. Pueden manejar otro tipo de plataformas que a lo mejor para nosotros tal vez nos cueste, pero en cambio si hacemos un análisis desde el punto de vista de aplicaciones un poco más formales para uso educativo y profesional, en eso los chicos todavía les falta también, así como tal vez nos falta a nosotros manejar plataformas un poco más modernas, que ellos sí lo hacen, acá también ocurre a la inversa. Básicamente esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.